Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un gusto de nuevo estar ante estas cámaras y en esta oportunidad hablando de nuevo sobre la realidad de nuestro país, sobre nuestros sueños, sobre nuestros desafíos, sobre las luchas constantes que desde las comunidades, los pueblos indígenas, todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, estamos haciendo por tener un futuro mejor. Una Guatemala que lucha constantemente porque sus representantes, porque su institucionalidad realmente responda a la realidad que el país tiene, en términos de una diversidad cultural, en términos de historias diferenciadas, pero con propósitos comunes, con la idea de tener esa institucionalidad que queremos sólida, fuerte, sostenida por todos los hombres y mujeres guatemaltecos dispuestos a apoyar con solidaridad el futuro de su nación y sentirse una nación. Pero para hablar precisamente de estas ideas de democracia, de participación, el día de hoy para mí es un verdadero gusto tener en este programa al ingeniero Álvaro Díaz. Él es ingeniero agrónomo, pero más allá de su profesión, en la cual ha tenido recorridos importantes fuera del país en términos de posgrado, y una maestría en gestión pública, y por lo tanto no es ajeno a todas estas preocupaciones y ocupaciones. Es sobre todo el representante del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y en ese largo nombre resalta uno que quizás es lo que más añoramos en Guatemala, y es lo multipartidario en términos de institucionalidades sólidas. Pero para poder hablar más de nuestro país, tenemos que empezar con esos antecedentes y además de darle la bienvenida, ingeniero, preguntar qué es el Instituto Holandés para la Democracia, cuáles son sus antecedentes, cuándo nace. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, es un verdadero gusto estar acá con usted, estar acá en TV Maya, pero también es un verdadero gusto tener la oportunidad de dirigirme a los televidentes de este importante programa suyo, el Espacio Público, que dicho sea de paso, hemos tenido oportunidad a visitarlo en otras ocasiones con algunos expertos, expertas como Nina Pacari, que fue canciller ecuatoriana. La primera mujer y la primera canciller mujer, indígena. sí. Así que es un verdadero gusto estar acá con ustedes. Y bueno, ¿qué hablar de los antecedentes del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria? No es ni más que en Holanda, un país, digamos, con buenos años de una democracia construida, madura, se ponen de acuerdo los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento para crear una instancia que permita, digamos, echar a andar algunas acciones de solidaridad con países que aún estamos construyendo nuestra democracia. Fundamentalmente se origina a raíz de que en Sudáfrica el presidente Nelson Mandela, después de haber estado más de 25 años preso, ¿verdad? Un preso político, yo a veces me pongo a pensar y me pongo en los zapatos del presidente Mandela. Pasar 25 años preso ha de ser un verdadero calvario. Pero bueno, Sudáfrica decide elegir al presidente Mandela, y luego el presidente Mandela le pide a los holandeses que le echen una manita, que le acompañen, que le acompañen en ese desafío que él tiene, tal y como usted ya lo ha dicho ahora, los desafíos que asumimos. Y efectivamente los partidos holandeses deciden enviar, digamos, a un equipo para acompañar y fortalecer de alguna manera el retorno a la democracia o la construcción del sistema democrático en Holanda, en Sudáfrica. Para el presidente Mandela fue una experiencia riquísima, una muy buena experiencia. ¿Qué significó el apoyo? ¿En qué consistió? Bueno, significó el hecho de darle asesoría técnica y política, acompañar, digamos, en programas de formación, de capacitación, apostarle al diálogo multipartidario, y en ese caso sería multisector o multiétnico. Claro.
porque me parece que el nivel de enfrentamiento, de confrontación en Sudáfrica era muy alto y precisamente el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria entró a acompañar el proceso, como lo ha hecho acá en Guatemala. Así que el presidente Mandela le pide al Parlamento holandés que por favor acompañe a otros países que estamos construyendo nuestra democracia, y de esa cuenta, pues el Instituto Holandés decide instalar la primera sede, digamos, después de Sudáfrica, la primera sede en Latinoamérica, y es precisamente en Guatemala. Así que en el año 2000, esa relación con el presidente Mandela fue en el año 2000. Y luego en el año 2001 llega el Instituto Holandés acá a Guatemala, dialoga y se pone de acuerdo con los partidos políticos guatemaltecos y deciden iniciar con un diálogo multipartidario. Y la experiencia de esos diálogos multipartidarios antes de venir a Guatemala se habían dado en otras regiones del mundo. ¿O realmente de Sudáfrica se pasa a Guatemala? ¿O cómo fue el antecedente internacional que tiene el instituto? No, a mí me parece que la experiencia que se vive con el presidente Mandela es la que da origen al Instituto Holandés como tal, porque antes no existía el Instituto Holandés. Pero luego sí hubieron otras experiencias en algunas otras partes del mundo, ¿o no? Bueno, yo, de parte de los holandeses que yo conozca, no conozco otra. Probablemente, digamos, en otra fase de su historia y con otros actores pudo haber sido, pero yo de lo que conozco del Instituto Holandés, digamos, después de Sudáfrica, el primer país es Guatemala. Y hoy, qué interesante. Y hoy el Instituto Holandés está presente en 20 países del mundo, incluyendo Egipto, que recién el Instituto conformar un equipo allá. Y se está trabajando probablemente ya. Lo más reciente que el instituto ha creado en términos de países y relación. Es lo más reciente, ¿verdad? Pero luego está digamos, en diversos países, en África, Asia. En el caso de América, estamos hablando de Guatemala. Nosotros estamos aperturando Honduras este año. Está también el instituto presente en Colombia, en Bolivia y en Ecuador. Así que estamos hablando de 5 países. Las lecciones internacionales después de todos estos años, teniendo tantos países, y para cerrar nuestro primer bloque, ¿qué lección importante deja el fenómeno de los partidos políticos en el mundo? Bueno, a mí me parece que un fenómeno fundamental, importante para la sociedad, es dar una muestra de entendimiento, una muestra de diálogo, una muestra de que todo es posible si hay una manera civilizada de conversar, de dialogar, de entender la problemática y, lo más importante, de darle salidas. Eso me parece porque si usted revisa, digamos, el ámbito de los partidos políticos en Holanda, usted va a encontrar partidos, digamos, ideológicamente hablando, demócrata cristianos, y también partidos cristianos, digamos, que defienden una iglesia protestante, por ejemplo. Encuentra partidos como el Partido del Trabajo de corte socialdemócrata, pero también está el socialista, pero también encuentra partidos como el Partido Verde, el Partido para los Animales, incluso un partido antimusulmán, lo cual uno creería, y es un choque. ¿Por qué es un choque? Lo que pasa es que los holandeses no comparten, por ejemplo, el hecho de que en algunas prácticas culturales de los musulmanes a las mujeres se les coarte el derecho a la libertad, a desenvolverse, a la participación, a superarse, y de alguna manera entonces los holandeses dicen no estamos de acuerdo con ello, porque en Holanda los derechos de la mujer y del hombre pues está en igualdad, y ellos no quieren un país donde se coarten esos derechos. Entonces ahí hay un diálogo que funciona, y para nosotros creo yo que eso es lo más importante, el diálogo multipartidario que ha permitido, para el caso de Guatemala, generar, por ejemplo, en el año 2001-2002, una agenda nacional compartida, que es cómo ven ellos al país, qué es lo que ellos creen que debe de hacerse, y el cómo ya se lo dejan a cada partido de cómo deben ellos. En términos de su operación institucional, tanto en el Congreso como
ante el público. El gran desafío de los partidos políticos, estamos hablando de sistema político, particularmente de partidos políticos, en una sociedad multicultural como Guatemala, en donde las poblaciones indígenas son en términos de densidad determinantes. Vamos a regresar a hablar precisamente de nuestro país y del fenómeno de los partidos políticos y los pueblos indígenas. Otochi ahrisik inuachuh. Salirsan sigritz imanik. La importancia de la cultura maya en la actualidad se refleja en muchos movimientos, dentro de los cuales se encuentra el artístico, y es a través de esta donde buscamos hacer nuestro aporte, brindar nuestro grano de maíz. Consideramos a nuestra cultura ancestral como una fortaleza que debemos compartir con las demás culturas existentes en el mundo. El llamado a la juventud es que busquen su esencia y a partir de eso construir una vida plena en la que no tenemos que sentirnos superiores o inferiores a nadie, en la que todos y todas seamos iguales. Estamos en Espacio Público, soy Álvaro Pop y de nuevo bienvenidos. El día de hoy estamos hablando de democracia, pero sobre todo de partidos políticos y vamos a trenzar nuestra conversación con el ingeniero Álvaro Díaz sobre el tema de los partidos políticos y los pueblos indígenas. Pero antes de caer precisamente en lo que tal vez es más determinante en Guatemala, que es el tema de su densidad poblacional y su realidad multicultural, hay una posición de la población en términos de la descalificación de los partidos políticos. Hay una animadversión en ciertos momentos, se ve incluso como una persona que no tiene principios el que entre a un partido político. Y en ese marco de realidad latinoamericana, porque no es solamente Guatemala, es en muchas partes del mundo, sino decir todos, en donde los partidos políticos tienen estigmas, tienen descalificaciones. ¿Cómo se piensa la fuerza nueva que los partidos políticos deben de tener o las capacidades y calidades que deberían de desarrollar? ¿Cómo el Instituto Holandés trabaja en ese contexto? Bueno, yo creo, tal y como usted lo ha dicho, sucede en todas partes del mundo. Uno va a cualquier país, incluso a Europa, y la ciudadanía siempre critica a los políticos y siempre está criticando
digamos, especialmente decisiones que afectan a esa ¿Y eso ciudadanía por qué pasa? impuestos. Bueno, a mí me parece que toda la vida, y siempre ha sido así, ¿no? Pero a mí me parece que quien ejerce la autoridad está sujeto a críticas. Sin embargo, a mí me parece que quien ejerce la autoridad y quienes aspiran a ejercer esa autoridad deben de tratar la manera de tener, digamos, estrategias que les permitan un diálogo y una cercanía más, digamos, tener una relación más cercana a la ciudadanía para entender precisamente las dinámicas de los pueblos y tratar la manera de entender que esas dinámicas y esas necesidades hay que darles respuestas. Normalmente, y uno lo entiende de esa manera, las monarquías, por ejemplo, imponían, pero en la medida que los partidos políticos fueron surgiendo, fueron entendiéndose mejor digamos, las sociedades. Yo no puedo descartar que el único válido interlocutor entre la sociedad y el Estado son los partidos políticos, no hay otra manera, porque si no, de lo contrario, volvemos entonces a regímenes militares, ¿no? Y eso tampoco es lo más conveniente para un país, ¿no? Ahora, a mí me parece que hay partidos que tienen como más simpatía que otros, pero de alguna manera me parece que esos partidos que tienen más simpatía y que son los que ganan las elecciones, son los que construyen una mejor propuesta para echarla a andar y que son las que finalmente convencen los votos de la ciudadanía. Ahora, en el caso de Guatemala, a mí me parece que ha habido, digamos, un liderazgo hasta cierto punto, digamos, que va con la discriminación y que va con la marginación. Porque hoy por hoy, cuando uno ve, por ejemplo, y revisa en los resultados electorales cuántos indígenas están en el Congreso, cuántos indígenas forman parte, digamos, del Ejecutivo, cuántos son ministros y cuántos indígenas, por ejemplo, dirigen las municipalidades, cómo están configurados esos consejos municipales. Entonces, a nosotros nos parece que como Instituto Holandés el reto más grande es precisamente echar a andar programas de formación, de capacitación, de sensibilización para que los pueblos originarios puedan incorporarse a este quehacer. A mí me parece que solo ver que pasan, que ejecutan y yo indiferente, me parece que de alguna manera también hay un nivel de corresponsabilidad. Tenemos entendido que en 2001 viene el Instituto Holandés a Guatemala. A partir de eso, ¿qué experiencias han tenido? ¿Cómo han encontrado la realidad guatemalteca en torno a los partidos políticos? Bueno, mire, a mí me parece que si en el 2001 inicia el Instituto Holandés acompañando y buscando aliados estratégicos, también hay que dejar claro que el Instituto Holandés no puede pretender ser o asumir el liderazgo que le corresponde a los ciudadanos guatemaltecos. Y en ese sentido pongo de ejemplo la Agenda Nacional Compartida, porque me parece que el Instituto Holandés simplemente fue un acompañante, en algún momento prestó alguna asistencia técnica o financiera para lograrlo, pero este es el mejor resultado, una Agenda Nacional Compartida en donde 20 partidos políticos de Guatemala se ponen de acuerdo para saber, para entender cuál es el diagnóstico de este país, cuáles son los requerimientos de este país, y entonces definen el qué hacer. Esto es lo que define la agenda, el qué hacer. ¿Eso fue aprobado por los partidos políticos en qué año? Por los secretarios generales de los partidos políticos, precisamente en el año 2001, 2002, y lo hacen suyo, lo hace 10 años. Hace 10 años. Y entonces aquí hay un compromiso de los partidos políticos de entender que hay retos y que el estilo y la forma como van a hacer cumplir esos retos, pues ya dependerá de cada partido político de acuerdo con su ideología y la forma de... A una década de haberse firmado una agenda tan importante, Ajá. ¿qué elementos se han producido en el Congreso de la República, públicas desde el Ejecutivo, que demuestran que no importa qué partido político pueda ganar, pero si tiene una firma estampada en una agenda, hay una ruta posible? ¿Eso ha funcionado así? ¿Lo han evaluado?
Pues a nosotros nos parece que ha funcionado de esa manera y hemos hecho nuestras propias evaluaciones, pero hoy por hoy, por ejemplo, usted puede revisar, por ejemplo, la política pública que tiene que ver con educación y de alguna manera han habido algunos avances, compromisos que ellos han hecho acá. No se y que puede independientemente de que el PAN haya gobernado, o perdón, la Gana en la su Gana, momento, el FRG, el UNE, o la UNE, UNE y luego antes, ahora el sí. Patriota, hay ahí algunas continuidades que a raíz de esta invocación y firma se han planteado. Pues normalmente los partidos políticos toman esta agenda nacional como una base, como un referente, como un compromiso y normalmente sus propuestas de gobierno tienen mucho de contenido tomado de la agenda nacional. No lo compartida. olvidan en el ejercicio de gobierno. Normalmente, por lo menos para la propuesta no lo olvidan, siempre lo contemplan. Claro, ya para el ejercicio del gobierno, usted sabe, tienen que ver con dinámicas no solamente en términos de presupuesto, de disponibilidad, de recaudación, sino también de cómo interactúe también con la sociedad civil. Yo, por ejemplo, en el ámbito de educación, yo entiendo, hay una deuda pendiente ahí o una agenda pendiente con la calidad de la educación, pero en términos de cobertura, me parece que ha subido bastante, no lo suficiente, pero sí han habido avances del 2001 a esta fecha. En el tema precisamente de pueblos indígenas, ¿qué dice la agenda? Bueno, en el tema de pueblos indígenas hay un compromiso de los partidos políticos de incorporar y permitir la participación de los pueblos indígenas y de incluirlos en sus estructuras. A mí me parece que aquí ha habido tal vez una de las como de los temas pendientes, porque no exactamente se refleja. En realidad ha costado un poquito a visualizar que en las estructuras partidarias pueda funcionar muy bien, digamos, ¿A qué se debe que precisamente cuando se trata de estos esfuerzos nacionales que trascienden incluso la política, porque uno lo ve en el tema de la iglesia, uno lo ve en el tema del deporte, y siempre, tomando palabras suyas, siempre el tema está pendiente? El tema de la inclusión indígena en estos procesos nacionales. ¿A qué cree que se deba eso que también en la agenda multipartidaria el contenido de pueblos indígenas en términos de una ejecución realista estos 10 años que lleva de firmada no haya evolucionado como desearíamos? Mire, yo tal vez más corregir el tema pendiente, me parece que no ha sido lo suficiente, porque tampoco está como pendiente. A mí me parece que hay necesidad de que los liderazgos de pueblos indígenas sea incrementado, pero sobre la base de qué, sobre la base de generar confianza, sobre la base de facilitar condiciones que permitan que los pueblos indígenas se capaciten, se formen y también cobren conciencia sobre la responsabilidad de dirigir este país. Por supuesto. Pero precisamente en las responsabilidades hay muchos aportes que, según entiendo y según he conocido durante estos años en los que, siendo analista político y participando de la observación electoral, me he encontrado con el Instituto Holandés, y la verdad me parece que hace un aporte importante a la democracia en la medida en que el actor fundamental de ella sean los partidos, sean más pluralistas, más participativos, mejor definidos, muy claros en lo que quieren. Esa es una tarea que ha hecho, según entiendo en términos teóricos, pero en términos de la realidad, ¿qué ha sucedido estos años desde el 2001 a la fecha? ¿Qué han hecho? Mire, yo preferiría hablar de las últimas acciones que hemos hecho y yo creo que todos los guatemaltecos estamos conscientes que no siempre las leyes o los reglamentos o los normativos favorecen, digamos, y contribuyen a incorporar precisamente a pueblos indígenas y a las mujeres. Pero, por ejemplo, en este año, y le muestro, digamos, este cuaderno que tiene que ver con la iniciativa que se ha dado de hacer propuestas para reformar la ley electoral y de partidos políticos, nosotros hemos tratado la manera de acompañar el proceso y estamos haciéndolo de una manera técnica. ¿Usted es consciente de que ahí, digamos, se ha dado un proceso de consulta donde han participado diversos sectores? Este proceso de consulta lo ha coordinado las audiencias públicas, lo ha coordinado la Comisión de Asuntos Electorales.
Nosotros hemos apoyado hasta este momento, digamos técnicamente, dando una asesoría, y nosotros lo que esperamos es que el verdadero protagonismo lo tenga precisamente la sociedad civil, los pueblos indígenas, digamos los jóvenes, las mujeres, las cámaras empresariales, toda la ciudadanía deba de expresarse, digamos, libremente sobre qué tipo de ley necesita y requiere el país. En ese debate que no es nuevo y que ya ha tenido algunos años sobre la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, un comentario, me gustaría que viéramos la capacidad y la actitud de los partidos políticos. ¿Están listos para transformarse? A mí me parece que este es un proceso. Y a estas alturas en el país los partidos políticos requieren volver a repensar su actuar en el país. Yo recuerdo a la Democracia Cristiana, un partido de cuadros, un partido donde había formación política, un partido con presencia casi que en todo el país, y digamos en donde además uno veía que tanto la Democracia Cristiana como el MLN, digamos que era como el otro partido con mucha presencia, pero tenían estructuras partidarias y había una comunicación permanente. También veía que no había como altas inversiones, digamos, de financiantes o financieros hacia estas estructuras partidarias. Hemos dicho algunos que en realidad los procesos de participación electoral se han privatizado. Uno podría decir eso, pero también podría entender que el Estado mismo debe de reflexionar sobre la necesidad de un financiamiento para los partidos políticos que oriente, evitar, digamos, este nivel de financiamiento que se recibe de lo privado. Sí, el desafío en realidad no solo pasa por tener ideología, sino tener la capacidad de sostenibilidad. Y ahí obviamente hay mucho de lo cual esperamos que los partidos políticos vayan cambiando, y precisamente por eso la siguiente parte vamos a hablar de esa necesidad y de ese desafío de reformar los partidos políticos, pensando en una democracia, pero sobre todo pensando en mejores condiciones de participación, que es lo que estamos escuchando el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria está haciendo en Guatemala. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con los pueblos indígenas y los partidos políticos? Eso lo vamos a ver luego de estos mensajes. Ritzbanik nuchulaje rinamej. Tekulbil yon tispashin arehun wukah takpakiwi ronohel ritzbal opakamak ishimuleu kahak rikachak chiwuch ronohel riwinak. Rechratamashik, Shukuhe, Uyai Kubishik, Rutzibashik, Ruskishik, Wehun Winakep, Limaya, Tachaban. Ukohi Rikakobal, Rukuti Kanobal, Shukuhe Rikachabal, Resh Rimaya, Tinimit. Chatpetahuk, Pakawek, I Tachak, Rechtihonem, Nohopal, Shukuhe Rinim Takutnik, Pampatahripopol Taha, Resrihal Hoch, Tahwokak, Oparikamak, Ishimuleu. Unimashik, Ubishik, Uchihik, Ronohel Rikachabal, Arela Kachak Oh.
Estamos de vuelta en Espacio Público, en este tercer momento en el cual seguimos hablando de algo que es tan distante en algunos casos, pero necesariamente cercano también. Los partidos políticos, la organización política, la participación en general, la necesaria e imperiosa búsqueda de mejores condiciones para esa participación en una sociedad que se está buscando y parece que no termina de encontrarse, especialmente cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de ciudadanía. Y ahí el instituto ha trabajado en los últimos años de manera significativa en términos de formación, de reflexión intelectual, de trabajo con los partidos políticos. ¿Qué ha hecho en concreto? Bueno, le menciono 4 o 6 cosas. Fundamentalmente, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho con el Foro Permanente de Partidos Políticos. Nosotros no solamente financiamos actividades que van orientadas a un diálogo multipartidario, el foro es ni más ni menos que eso, un ámbito para dialogar, para ponerse de acuerdo. Del foro han salido iniciativas muy interesantes, por ejemplo, la ley contra el femicidio, esa fue una idea que nació ahí. La ley marco de seguridad, por ejemplo, es una idea que nace. Los dirigentes de partidos políticos representados en el foro hacen lobby con sus diputados distritales y del Estado Nacional en el Congreso y terminan dándole forma a ideas, a requerimientos que finalmente se convierten en leyes. El foro me parece una experiencia muy interesante, pero ahí me permito hacer una pregunta muy rápida. En un país en donde los políticos no tienen ideología, y que en muchos casos están siendo calificados como herramientas de intereses sectoriales. ¿Cómo se puede dar un diálogo, un debate, si no es de base ideológica? Entonces, ¿de base de qué es? No, me parece que sí hay base ideológica, pero probablemente no está lo suficientemente nutrida como para que la sociedad la vea y se refleje. Pero a mí me parece que hay temas de interés que se tratan en el foro y que redundan precisamente en estas iniciativas, porque dialogar por dialogar yo no creo que sea la razón en el foro. En realidad en el foro han habido, además de... Sí hay debate ideológico. Sí hay debate ideológico, pero además me parece que más que ir a debatir ideológicamente es más bien ir a debatir sobre las necesidades de este país, porque los debates ideológicos deben de darse principalmente al interior y de las como búsqueda de respuesta a la problemática. Claro. Lo otro que le quiero comentar es el trabajo que estamos haciendo con el Congreso de la República. En el Congreso de la República estamos acompañando procesos muy interesantes en diferentes comisiones legislativas. Por ejemplo, hemos estado apoyando a la Comisión de Apoyo Técnico, en donde se están sirviendo diferentes programas de capacitación, de formación para diputados, asesores y técnicos legislativos. Ahí, por ejemplo, diplomados como el de Realidad Nacional, donde usted mismo es profesor. Está también el diplomado de política pública, el diplomado de integración regional. Estamos trabajando con otras comisiones como la de transparencia, por ejemplo, en donde hemos ido acompañando el proceso para que a nivel departamental puedan empezarse a conformar esas comisiones ciudadanas que estén orientadas a la transparencia, a saber que efectivamente nuestros representantes y los funcionarios de gobierno cumplan con sus tareas, con sus funciones para los cuales fueron o electos o designados. Pero también estamos trabajando con otras comisiones que tienen que ver con el tema de la mujer, de la juventud, con los temas de descentralización. Por ejemplo, formamos parte de la mesa de legislación municipal, ahí tratando la manera de orientar, aspectos que tienen que ver con reformas al Código Municipal, a la ley de descentralización, apostarle a las agendas locales de desarrollo. También hemos apoyado, por ejemplo, históricamente a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. El año pasado fue el primer año en el que el presupuesto del Estado, por primera vez,
está definido en términos de indicadores de desempeño. Entonces, esas inversiones que el Estado hace pueden medirse a través de definir indicadores en dicho presupuesto. También hemos acompañado procesos interesantes como la creación del Consejo Económico y Social, en donde precisamente hay otro ámbito de diálogo donde llegan las cámaras empresariales, los sindicatos y las cooperativas a debatir y a analizar los problemas que tienen que ver con aspectos socioeconómicos. Y por otro lado, bueno, nosotros siempre seguimos en la agenda diaria y en la agenda permanente debatiendo, discutiendo temas que tienen que ver con, por ejemplo, leyes o problemas de ámbito nacional, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil. Realmente hay una diversidad de tareas muy enfocadas, según estoy escuchando en el Congreso de la República, en los temas de formación, de capacitación. Son inversiones que en el mediano plazo, y esperemos cuanto antes mejor, puedan empezar a dar resultados en términos de una institucionalidad partidaria y de construcciones ideológicas que puedan ayudar al país a responder desde un debate saludable de posibilidades, las dificultades que se han vuelto en Guatemala. Claro. Y en ese sentido, en esa situación más estructural, tenemos que reconocer, como lo hemos hablado ya en múltiples ocasiones, de una realidad de país en donde usted ha mencionado efectivamente la poca participación de los pueblos indígenas, las limitaciones en las estructuras de toma de decisión de los partidos políticos, en el mismo ejecutivo, legislativo y judicial. En la primera línea uno no encuentra población indígena a pesar de que son más del 50%. Así es. Y digo siempre el 50% porque 43.2% que dice el censo oficial siempre tiene más del 15% a veces de error, y eso nos lleva a mucho más de la mitad de población indígena. Desde el planteamiento y la experiencia tanto internacional y ahora nacional del Instituto Holandés, cómo enfrentar sociedades multiculturales y cómo trabajar en Guatemala, que es multicultural, pero particularmente de una población maya muy vigorosa, muy potente en términos de identidad y obviamente grande en términos de densidad de población. ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Qué han hecho? Bueno, a mí me parece que todo obedece también al mandato y a la voluntad de querer hacer las cosas. En el caso del Instituto Holandés, nosotros, especialmente a partir del año pasado, nos hemos abierto a entendernos, a comunicarnos con diferentes instancias de la sociedad civil. Hemos, digamos, definido que hoy por hoy nosotros debemos de apoyar, digamos, a esas iniciativas que apenas están, digamos, que salen, pero que hay que robustecerlas. Y yo le pongo un ejemplo, el trabajo que hemos venido haciendo en apoyo a la Comisión de Asuntos Electorales con respecto a la discusión de la ley electoral y de partidos políticos, pero también el apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Hoy por hoy, por ejemplo, nos estamos poniendo de acuerdo con la Comisión de Pueblos Indígenas, con RENOJ, por ejemplo, y con algunas organizaciones como, digamos, la instancia de secretarios de pueblos indígenas de las estructuras partidarias para debatir temas muy importantes como lo es las reformas a la ley electoral, pero también las reformas constitucionales. Y entonces, al final de cuentas, en el caso del Instituto Holandés, estamos atendiendo, apoyando y acompañando esos procesos. Y a mí me parece que quienes realmente deben de ser los protagonistas de su propio destino deben de ser esas instancias, porque mal haría el Instituto Holandés de dar la direccionalidad hacia dónde debe de ir, cuando en realidad el protagonismo real debe de ser de la sociedad guatemalteca. Y la sociedad guatemalteca está conformada por 4 pueblos. Eso lo entendemos y respetamos profundamente, digamos, ese destino que quiera tomar. Nos estamos viendo precisamente también en la web, así que los invitamos para que puedan vernos en www.tvmaya.org.gt, en donde la transmisión es en vivo y de manera permanente. Y precisamente quisiera anunciar algo que hemos decidido, el Instituto Holandés, el organismo NALEV,
TV Maya empezar el día de hoy, y precisamente lo hicimos con la participación del ingeniero Álvaro Díaz, y es el Diplomado de Realidad Nacional por televisión que estamos lanzando como una experiencia articulada del proceso de capacitación y formación que se ha desarrollado en el Congreso de la República y con otros sectores del país, pensando en los partidos políticos, en la participación política, en la construcción de ciudadanía, en levantar las condiciones de participación. Y en consecuencia, este diplomado ha tenido antecedentes en el Congreso y en otros sectores. ¿Cómo podemos evaluar este ejercicio y qué expectativas tenemos, ingeniero, de este nuevo trabajo que desde este escenario, que es el escenario de todos, por eso se llama espacio público, y el papel de la moderación pues es lo más sencillo posible? Pero ¿qué esperamos de un trabajo de esta naturaleza? Bueno, déjeme contarle que el Instituto Holandés a partir de este año decide abrir, diseñar y abrir la Escuela de Formación para la Democracia, que mucha falta nos hace. Hemos definido esta Escuela de Formación para la Democracia como el espacio que hoy por hoy no existe, de verdad, en donde se permita y se dé la oportunidad a que los jóvenes, las mujeres, los políticos, los dirigentes sociales puedan tener acceso a programas de formación política, a formación democrática. Y en el caso del Diplomado de Realidad Nacional, que empezó como un piloto el año pasado en el Congreso de la República, donde se sirvieron 2 promociones, dos cohortes, digamos, permitió entender y valorar que fue un verdadero éxito. Nosotros tenemos en este diplomado de realidad temas que tienen que ver con historia política, por ejemplo, donde el profesor es Ricardo Gómez, temas como demografía, donde Ervin Díaz es el profesor, democracia representativa, abordando el tema de género, está Ileana Lamía, democracia representativa con el tema de etnicidad, que lo aborda muy bien usted, pero también temas que tienen que ver, por ejemplo, con estructura real de la economía guatemalteca, donde Gustavo Porras es quien aborda el tema presupuesto y desarrollo, que ahí hemos acordado con el ICEFI, digamos, con expertos como Jonathan Mencos o Ricardo Barrientos, y también, digamos, otros temas que hemos ido incorporando, como el tema de capital humano, igualdad de oportunidades, que normalmente lo está abordando ahora el equipo de Naciones Unidas que se dedica a generar el informe de desarrollo humano. Entonces ahí hemos tenido la presencia de Alberto Torres, de Linda Asturias, de Ligia Blanco, por ejemplo, y también temas que tienen que ver con protección ambiental, el manejo de los recursos naturales, donde el YARNA de la Universidad Rafael Andívar, específicamente Raúl Maás, ha estado abordando con mucha propiedad ese tema. Y finalmente el tema de la seguridad, defensa y desarrollo, donde le hemos pedido al Ministerio de la Defensa impartir ese módulo, que ellos cuentan con un diplomado que tiene créditos académicos de la Universidad de San Carlos. Y finalmente 2 conferencias virtuales, una tiene que ver con las nuevas tecnologías de la comunicación, que la imparte un especialista, un periodista de Radio Nederland, Pablo Gámez, y por otro lado, de parte de la Universidad de Utrecht, está Dirk, el profesor Dirk Kruijt. Él aborda el tema que tiene que ver con drogas, mafias vinculadas a la política. De tal manera que este pensum que hemos diseñado nos permite que a los políticos y a los dirigentes de organizaciones sociales pues atraiga muchísimo. Además de trabajar con el Congreso, hemos estado trabajando con jóvenes universitarios indígenas de la Universidad de San Carlos. También hemos estado trabajando con, digamos, instancias que tienen que ver con la sociedad civil. Hay un valor agregado en este diplomado, y es el hecho de que para el caso del Congreso hay un crédito académico que lo otorga la Universidad de San Carlos, y eso lo hace atractivo. Y totalmente importante, más allá de lo atractivo. Y precisamente para participar en el Diplomado de Realidad Nacional vamos a hablar en el siguiente bloque. Regresamos después de estos mensajes. Hoy las mujeres estamos en TV Maya, un espacio para hablar de nuestras cosas, nuestras esperanzas, nuestras propuestas y en nuestros propios idiomas y cosmovisión.
Un espacio que nos ayuda a superar todo lo que nos afecta negativamente. Este es nuestro canal. ¡Viva la mujer! Estamos en espacio público y precisamente anunciando el desarrollo durante los siguientes programas de un diplomado por televisión sobre realidad nacional. Hemos entrado dentro de la metodología que el Instituto Holandés para la Democracia, en coordinación con diversas instituciones académicas y de sociedad civil en Guatemala, han ido perfilando, de tal manera que ha habido mucho interés en los diplomados de realidad nacional. En esta ocasión estamos lanzando este diplomado y los interesados deberán verlo en este espacio de televisión, tanto en la señal abierta como igualmente en la web www.tvmaya.org.gt, un espacio desde donde pueden ver nuestros programas, toda la programación de TV Maya. Y precisamente pensando en este diplomado que por televisión vamos a desarrollar en la hora que tenemos con todos los docentes, ¿qué expectativas podemos tener? Pero tal vez más específicamente, ¿a quiénes va dirigido? ¿A quiénes invitamos a que lo vean y que inclusive puedan interlocutar con nosotros para tener un registro de los que pudieran estar participando? Sí, a mí me parece que la sociedad civil y en términos generales el público en general, digamos, tiene acceso a TV Maya y a nosotros nos parece la idea más formidable de facilitar este diplomado a través de espacio público. Por un lado, jóvenes, mujeres especialmente, es nuestro interés, porque uno puede darse cuenta que precisamente en los partidos políticos son los sectores menos representados en las estructuras. Así que a nosotros nos interesa muchísimo que las mujeres, que los jóvenes, indígenas, no indígenas, puedan participar, porque cuando uno revisa las estructuras partidarias, en realidad la dirigencia de los partidos en términos de cantidad es muy poca la gente, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, yo entendería que lo ideal es que puedan, digamos, conectarse a la página, entendiendo que podrán, digamos, accesar desde cualquier punto del país y del mundo en realidad para tomar este diplomado. Eso es un ejercicio que trata de apoyar la ampliación de coberturas y sobre todo dar respuesta a muchísimas inquietudes que en términos de participación en los diplomados se han venido dando. De hecho, estamos teniendo en curso un diplomado de realidad nacional con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones indígenas, con funcionarios de la institucionalidad indígena del Estado, y las solicitudes realmente traspasaron la capacidad que se tenía para poder desarrollarlo, y en ese sentido tenerlo por espacio público también es una oportunidad. Hay un detalle que en términos de la transparencia nosotros tratamos de que se conozca. ¿Cómo se financia el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria? Bueno, históricamente el Instituto Holandés ha tenido asignaciones del gobierno holandés definidas en el ámbito de un consejo que tiene el propio Instituto Holandés. Ese consejo está conformado por los partidos políticos y esa manera de financiamiento venía hasta el año pasado. A partir de este año las cosas han cambiado para el Instituto Holandés. Ya no son asignaciones del Estado precisamente, sino el Estado holandés decidió sacar a licitación proyectos. Nosotros ganamos uno y de esa manera ahora estamos siendo financiados. Tenemos un proyecto para 4 años. Este proyecto está orientado al fortalecimiento de la democracia acá en Guatemala,
y estamos dedicados a trabajar con el Congreso, con el Foro, con el CES, con la Escuela de Formación para la Democracia, y precisamente este diplomado es un diplomado que permite, digamos, tener acceso a la ciudadanía hacia él. Entonces, yo tal vez en términos, como para ir finalizando, en términos puramente sustantivos de los contenidos del diplomado, nosotros iniciamos con historia política del país, con un enfoque crítico. A mí me parece que la sociedad debe estar muy clara, y especialmente los jóvenes, de que este es un país que ha sido dominado, digamos, a usanza del colonialismo. Eso no se puede negar, que a los pueblos originarios se les ha negado de alguna manera un verdadero protagonismo. Este programa y este diplomado está orientado a conocer esa historia para no repetirla, para conocerla y para también sacar como las mejores conclusiones que permitan orientar un nuevo protagonismo que dirija a este país. Pero por eso mismo también nos interesa muchísimo que los participantes entiendan cómo se dirige el Estado, cómo está estructurado el Estado, que entiendan que la mejor expresión o la expresión más clara de una política pública es el presupuesto, y aquí se abordan temas de presupuesto. Hay que saber y hay que entender de que el presupuesto de Guatemala o el presupuesto del Estado tiene un origen en términos de recursos que son recaudados, pero que esos recursos deben de ser muy bien utilizados. Por otro lado, es necesario saber que los ejecutores de ese presupuesto tienen mecanismos de auditoría, no solamente formal, sino también auditoría social, cómo la sociedad civil debe de incorporarse a ser auditor social, a ejercer un control que permita que los políticos cumplan con las demandas de la ciudadanía. Aquí también estamos hablando de temas que tienen que ver con género y con etnicidad. Yo creo que quien mejor lo aborda es usted, yo no me voy a meter a su campo, pero sí es muy importante que este país entienda que los actores somos los 4 pueblos que convivimos acá. Hay una experiencia única que estamos a punto de vivir en Guatemala, y es precisamente el hecho del cambio del ciclo y el cambio del tiempo. Se están haciendo todos los esfuerzos para que podamos comprenderlo mejor y poder entender cómo hay sociedades y culturas que han trascendido los 5,000, los 10,000 años, y son culturas que aún existen, y Guatemala tiene la suerte de que precisamente convivamos en una sociedad multicultural que tiene muchos años de vida. Un aporte en términos de esa realidad, en términos de la multiculturalidad, y al final, ¿cuál es esperanza y cuál es la gran expectativa del Instituto Holandés en todos estos esfuerzos que está haciendo en Guatemala, y que esperan a partir de ahora ir consiguiendo en las diferentes líneas de trabajo que me parece muy acertadamente están desarrollando? Mire, a mí me agradó muchísimo un diplomado reciente que se trabajó con la Universidad de San Carlos y que estuvo orientado a jóvenes universitarios indígenas, porque ahí definimos, por ejemplo, un módulo que tenía que ver con la historia de ese pueblo maya, esa historia milenaria, como una estrategia de revalorización de la cultura maya. A mí me parece que hoy por hoy los pueblos mayas deben de darse cuenta de lo grandioso que fue su cultura, y eso mismo debe de servir como estímulo para entender que este país necesita de mucho más que simplemente la participación. A mí me parece que hoy hay una responsabilidad muy grande de las familias mayas, de apostarle a la educación de los hijos, de apostarle a una mejor administración de los recursos, de apostarle a formarse para asumir responsabilidades. A mí me parece que muchos y una buena cantidad de pueblos, de municipios del país, están siendo dirigidos desde sus consejos municipales por los propios pueblos mayas. Entonces, a mí me parece que son ellos los que deben de dar un buen ejemplo. Primero,
de inclusión, que no solamente los hombres tienen la capacidad de dirigir las municipalidades, sino también las mujeres mayas. Deben de dar un buen ejemplo de una excelente, eficiente, eficaz administración pública, de una transparencia en términos del manejo público, de ser honrados, de ser dignos y que los reconozcan en todo momento de que han sido, digamos, han salido de su ejercicio sin faltar a la confianza de la ciudadanía. Pero eso mismo quisiera uno ver en el Congreso, porque si usted revisa, por ejemplo, hoy por hoy, ¿cuántas mujeres hay en el Congreso de la República que son diputadas? Apenas 20 de los 158 diputados. ¿Cuántas alcaldesas hay de los 334 municipios que hoy tiene el país? Apenas 7 mujeres. Entonces, no podemos seguir de esa manera. El machismo se da en todo. Dos grandes sectores que de alguna manera han sido minorizados, y ahí están los datos, usted los ha mencionado. Muchísimas gracias al ingeniero Álvaro Díaz, el representante del Instituto Holandés para la Democracia. Para mí es un verdadero gusto anunciar que vamos a tener acá a los docentes del Diplomado de Realidad Nacional en una lógica de presentación de los temas, con la idea de multiplicar, de compartir y generar el debate que nos permita ser mejores ciudadanos. Eso lo coincidimos con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, con TV Maya y la Academia de Lenguas Mayas, que en coordinación con el organismo NALEV desplegamos espacio público en beneficio de una sociedad multicultural cada vez con mayor nación, con mejores capacidades de coincidencia. Muchísimas gracias y vamos a empezar precisamente esta serie de entrevistas con la siguiente, donde vamos a tener al licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, expresidente de Guatemala, con las lecciones de la historia. Muchas gracias.